Bienvenidos a un hecho histórico. ¿Qué cosas sabes de la antigua Grecia? Civilización griega, cuna de la cultura occidental. Orígenes de la civilización griega. Civilización minoica en los años 2700 al 1420 a.C. La civilización minoica es la primera cultura de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce que apareció en la isla de Creta. Esta civilización surgió a partir de la integración de una población neolítica local con inmigrantes llegados desde la península de Anatolia, en Asia Menor. La isla de Creta está ubicada al sureste de Grecia, al sur del mar Egeo, que forma parte del Mediterráneo oriental. Desde allí, la civilización minoica se extendió hacia Citera, Santorini, Carpatos, Rodas y otras islas de los archipiélagos de las Cícladas, Espóradas meridionales y Dodecaneso. Se conoce relativamente poco sobre el estado de la civilización antes del año a.C. A partir de esa fecha, Creta empieza a tener auge, producto de la introducción del torno en la alfarería y la metalurgia del bronce, a lo que se le suma un aumento demográfico, sobre todo en la zona centro-oriental. La economía de la civilización minoica se basaba en la agricultura, la ganadería, la producción artesanal y el comercio marítimo. Eran politeístas, ya que creían en varios dioses que asociaban con las fuerzas naturales. Los cultos a la diosa madre y a los cuernos del toro fueron los más difundidos. La decadencia de la civilización minoica comenzó hacia el año a.C., cuando los aqueos invadieron la isla. Algunos autores relacionan esta decadencia con la erupción del volcán de Santorini, que habría provocado nubes de cenizas y grandes olas que afectaron la economía cretense y facilitaron la conquista extranjera. Civilización micénica del 1600 al 1200 a.C. La civilización micénica se desarrolló en la última parte de la Edad del Bronce, aproximadamente entre los años 1600 y 1200 a.C. La civilización micénica representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental con sus estados palaciales, organización urbana, obras de arte y sistema de escritura. Entre los centros de poder que surgieron en su seno destacaron Micenas, Pilos, Tirinto y Midea en el Peloponeso, Orcómeno, Tebas y Atenas en la Grecia central, Iolco en Tesalia y Cnosos en Creta. La Grecia micénica estuvo dominada por una élite social guerrera y consistía en una red de estados palaciales, dirigidos por reyes que desarrollaron unos rígidos sistemas jerárquicos, políticos, sociales y económicos. Los micénicos introdujeron diversas innovaciones en los campos de la ingeniería, la arquitectura y la infraestructura militar. La economía de la civilización micénica se basaba en la agricultura, la ganadería, la producción artesanal y el comercio marítimo. Los micénicos eran politeístas, ya que creían en varios dioses que asociaban con las fuerzas naturales. Los cultos a la diosa madre y a los cuernos del toro fueron los más difundidos. La decadencia de la civilización micénica comenzó hacia el año 1200 a.C., cuando los aqueos invadieron la isla. Algunos autores relacionan esta decadencia con la erupción del volcán de Santorini, que habría provocado nubes de cenizas y grandes olas que afectaron la economía cretense y facilitaron la conquista extranjera. Edad Oscura del 1200 al 800 a.C. La Edad Oscura es un periodo de la historia de Grecia que transcurrió en su Edad del Hierro, entre la caída de los reinos micénicos y el inicio de la Grecia arcaica. Este periodo se extiende desde el colapso del mundo micénico, alrededor del año 1200 a.C., hasta el inicio de la época arcaica griega, en el siglo VIII a.C. Este periodo es conocido como la Edad Oscura debido a la escasez de fuentes en relación con el periodo micénico anterior y el periodo arcaico y clásico posterior. El calificativo de oscuridad también fue dado por la historiografía tradicional por no ser una fase con un estado fuerte y poderoso, que era considerado el ideal por muchos historiadores del siglo XIX e inicios del siglo XX. Durante la Edad Oscura, las brillantes luces de la Edad del Bronce micénica se extinguieron, y una sombría penumbra se cernía sobre las tierras helénicas. A medida que avanzaba este periodo, se produjo la sustitución paulatina del bronce por el hierro. Las causas de la Edad Oscura son diversas y aún se debaten. Algunas teorías apuntan a invasiones de los dorios, procedentes del norte de Grecia, o a invasiones de los pueblos del mar. Sin embargo, la evidencia arqueológica y las fuentes escritas son limitadas, lo que dificulta la confirmación de estas teorías. A pesar de su nombre, la Edad Oscura fue un periodo importante para la formación de la Grecia clásica. Durante este tiempo, se produjeron cambios significativos en la organización social,
política y económica que sentaron las bases para el desarrollo de la polis, la ciudad-estado griega, en la época arcaica. Evolución y desarrollo de la mitología griega. La mitología griega, que forma parte integral de la cultura de la antigua Grecia, se compone de una serie de mitos y leyendas sobre sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios rituales. La mitología griega se divide en tres grandes periodos: la edad de los dioses, la edad de los dioses y los humanos, y la edad de los héroes. Durante la época clásica y el periodo helenístico de la historia de Grecia, estos relatos fueron recogidos en textos escritos y constituyeron la base de lo que actualmente se conoce como literatura griega. Las fuentes literarias más antiguas conocidas son los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea. Estos se centran en los sucesos en torno a la guerra de Troya. Dos poemas del casi contemporáneo de Homero, Hesíodo. Hesíodo, un poeta griego antiguo de Grecia, escribió la Teogonía junto a los Trabajos y Días. Estas obras contienen relatos sobre la génesis del mundo, la sucesión de gobernantes divinos, épocas humanas y el origen de las tragedias humanas junto con las costumbres sacrificiales. Los mitos griegos intentan explicar los orígenes del mundo y detallan las vidas y aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Estos relatos fueron originalmente difundidos en una tradición poética oral, aunque hoy en día los mitos se conocen principalmente gracias a la literatura griega. Los diferentes relatos, mitos y leyendas que constituyen el corpus de la mitología griega de la época clásica fueron creados y transmitidos de manera oral durante siglos. Los especialistas consideran que el origen de estos relatos orales puede ubicarse en los tiempos remotos de la civilización micénica, y que durante la Edad Oscura se fueron constituyendo como un conjunto coherente de narrativas entrelazadas, con elementos provenientes de pueblos indoeuropeos, mediterráneos y asiáticos. Con la introducción de la escritura alfabética en el siglo VIII a.C., las narrativas mitológicas comenzaron a ser escritas. Sin embargo, a fines del siglo V a.C. la mentalidad griega abandonó la cultura de la oralidad. Durante este proceso, se forjó un tipo de poesía que permitió la aparición de versiones libres y originales sobre las narrativas mitológicas, ligadas al arte del autor y apoyadas en la certeza de que las historias tradicionales ya eran conocidas por toda la comunidad. La mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de la civilización occidental y sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidentales. Aportes de la mitología griega a la humanidad. La mitología griega ha tenido un impacto significativo en la humanidad, influenciando diversas áreas como la literatura, el arte, la filosofía y la ciencia. Hablemos un poco acerca de ello. Los mitos griegos y su literatura han sido una fuente de inspiración para la literatura occidental. Los poetas y dramaturgos de la antigua Grecia a menudo incorporaban mitos en sus obras, creando historias y personajes que han perdurado a lo largo de los siglos. Autores posteriores, desde los romanos hasta los escritores modernos, han continuado utilizando la mitología griega como fuente de inspiración. En el arte, los mitos griegos han sido una fuente constante de inspiración en el arte en general. Desde las antiguas estatuas y cerámicas hasta las pinturas y esculturas del Renacimiento y más allá, los artistas han encontrado en los mitos griegos un rico recurso para representar el drama humano. Los mitos griegos también han tenido un impacto significativo en la filosofía y la ciencia en general. Los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, a menudo se referían a los mitos en sus escritos. Además, los mitos proporcionaban explicaciones sobre el mundo natural que más tarde serían reemplazadas por descubrimientos científicos. Contribuciones a la comprensión del mundo y la condición humana. Los mitos griegos ayudaron a las personas a entender su mundo en aquella época. Proporcionaban explicaciones para los fenómenos naturales, así como los orígenes del mundo y la existencia humana. Por ejemplo, el mito de Perséfone explica el cambio de las estaciones, mientras que el mito de Prometeo cuenta cómo los humanos adquirieron el fuego. Los mitos también exploraban temas profundos sobre la condición humana. Trataban temas como el amor, la traición, el orgullo, la venganza y la muerte. A través de estas historias, los antiguos griegos exploraban las complejidades de la vida y la naturaleza humana. Finalmente, los mitos griegos han contribuido a la cultura y la identidad occidental. Han influido en nuestra literatura, arte, filosofía y ciencia. A través de ellos,
podemos obtener una visión de cómo los antiguos griegos veían el mundo y su lugar en él, hace cientos de años. Filósofos influyentes en la mitología griega. Varios filósofos griegos han tenido una influencia significativa en la mitología griega y en la forma en que se interpreta y comprende. Aquí te presento algunos de ellos. Heráclito de Éfeso, 540 al 480 a.C. Conocido por su sobrenombre el Oscuro de Éfeso, Heráclito nació en una región de la actual Turquía. Aportó valiosos conocimientos al mundo de la física, teorizando acerca de un principio natural y del cambio incesante de la materia. Epicuro de Samos, 341 al 270 a.C. Epicuro fue uno de los filósofos más famosos de la antigua Grecia. Desarrolló el atomismo y su filosofía de vida fue el hedonismo racional. Sófocles, 496 al 406 a.C. Aunque su ámbito de pensamiento fue más la literatura y la dramaturgia que la filosofía, sus obras estaban empapadas de reflexiones y conocimientos que otros filósofos desarrollarían posteriormente. Tales de Mileto, 624 al 546 a.C. Tales de Mileto procedía de Jonia, en Asia Menor. Se le reconoce generalmente como el primer filósofo de la Grecia antigua. Tales fue matemático, médico, ingeniero y astrónomo, y se le conoce como el padre de la ciencia. Pitágoras de Samos, 570 al 495 a.C. Pitágoras procedía de la isla de Samos. Fundó el movimiento del pitagorismo, una escuela de pensamiento que defendía un estilo de vida comunitario y frugal, acorde con la naturaleza. Parménides de Elea, 520 al 440 a.C. El filósofo griego Parménides nació en Elea, al sur de Italia. Fue el fundador de la escuela eleática y se le considera el padre de la metafísica. Anaxágoras de Clazómena, 500 al 428 a.C. Anaxágoras nació en Clazómena, Asia Menor, y se trasladó a Atenas cuando tenía 20 años. Fue astrónomo y filósofo. Sócrates, 470 a.C. al 399 a.C. Es uno de los filósofos occidentales más importantes de toda la historia de la filosofía. Nació y murió en Atenas, Grecia. No dejó ninguna obra escrita, por lo que la información que tenemos sobre él proviene de autores que vivieron mucho tiempo después que él, como Platón. Sócrates es famoso por haber iniciado la idea de los universales socráticos, que consistían en la definición de un concepto, en la mayoría de los casos, una virtud moral, que marca una forma de actuar en la vida cotidiana. Platón, 427 a.C. al 347 a.C. Fue discípulo de Sócrates y fundador de la Academia de Atenas. Es considerado uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental. Sus ideas y reflexiones, recogidas en diálogos, tratan temas como la política, la ética, la lógica y la metafísica. Platón se consideraba a sí mismo como un buscador de la verdad y definió la filosofía como un camino de ascenso hacia lo que es decir, como una búsqueda constante de la verdad. Aristóteles, 384 a.C. al 322 a.C., discípulo de Platón y fundador del Liceo. Es considerado uno de los más importantes pensadores de la humanidad. Sus ideas y reflexiones, recogidas en casi 200 tratados, de los que solo se conservan 31, influenciaron a la historia intelectual de Occidente por más de 2000 años. Durante su vida cultivó una gran cantidad de intereses. Sus estudios comprenden la lógica, la política, la ética, la física, la biología, la retórica, la poética y la astronomía. En cuanto a la influencia de la mitología en sus filosofías, es importante mencionar que estos filósofos se alejaron de las explicaciones mitológicas para explicar el mundo y se centraron más en las explicaciones racionales y lógicas. Sin embargo, la mitología griega puede haber influido en sus pensamientos en términos de proporcionar un contexto cultural y espiritual. Por último, cabe destacar que estos hombres ayudaron a dar forma y a influir en la forma en que se interpreta y se comprende en la actualidad. Pero no fueron los únicos. Además de Sócrates, Platón y Aristóteles, existen muchos otros filósofos notables en la historia de la filosofía. Algunos de ellos incluyen a Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de la cultura occidental, y filósofos de la Edad Moderna como René Descartes y John Locke, que los mencionaremos en otro vídeo. Muchas gracias por ver hasta el final. Esperamos que esta información sea útil para ti.
Si hay algo que agregar, o un hecho histórico que quieras saber, no dudes en contarnos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos un me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares de tu agrado. Nos vemos en el próximo vídeo.